Bienvenidos al día 11, amada familia Oasis Internacional. Esta es la segunda semana, Semana de la Familia. Son 21 días de ayuno. Bueno, ya estamos cerca, bueno, por la mitad, pero qué bendición. Estoy fortalecido. Creo que cada uno de ustedes está fortalecido, porque el que nos sustenta y el que nos fortalece es el Rey. Gracias a todos porque han puesto su disposición. Y en este día 11 vamos a tocar temas muy interesantes y vamos a estar orando, intercediendo por la familia, por las finanzas de la familia, por sus finanzas personales y por las finanzas de la iglesia y la fundación. Tenemos temas maravillosos y mucho que hablar. Principios básicos de reino. Y yo quiero darte una palabra hoy que nunca se te olvide. Capacidad administrativa de reino. Vamos a estar orando por esa capacidad. Y alguien me contó una historia interesante sobre los diezmos, sobre la capacidad. Y la fábula era, vamos a suponer que un millonario como Bill Gates está en un avión y se estrella en la selva. Y Bill Gates, cuando se estrella en la selva, queda vivo, solo él, pero lo rescatan unos indígenas y está por allá en el Amazonas. Y cuando viene el rescatista, viene un pastor. Habían ido unos misioneros americanos, le habían dejado unos Nuevos Testamentos, habían evangelizado esa tribu. Pero esa tribu era chiquitita, no eran más de 50 personas. Y viene Bill Gates y empieza a luchar con el idioma porque no sabía hablar el idioma de ellos, el idioma indígena. Y cuando empiezan a explicarle y un pequeño Nuevo Testamento que habían dejado unos misioneros americanos, él empieza a leer y empieza y pregunta sobre los diezmos al pastor. Y este hombre millonario, multimillonario, le pregunta al pastor que si los diezmos y qué era el alfolí. Y él le explica, el alfolí es la iglesia. Los diezmos es un principio bíblico. Y él le preguntaba, si yo tengo que diezmar, ¿es aquí entonces el alfolí? Y me dice, sí. Y después, al cabo de unos meses, llega el helicóptero, llega el rescate, llega a salvar a ese hombre millonario y se lo lleva. Pero él se llevó ese principio. Cuando empieza, imagínense los diezmos de un hombre multimillonario. El primer cheque que se lo envió al pastor allá en la selva era por cientos de millones de dólares. ¿Qué hacía ese hombre con tanto dinero? Y en su mente decía, voy a ampliar la iglesia. De 50 personas que tengo ahorita, voy a hacer una mega iglesia, voy a hacer una para 200. ¿Pero qué hago con el resto de millones? Bueno, voy a hacer obras y le voy a regalar a cada indígena algo. Pero tenía muchos millones y él decía, ¿será que me compro un púlpito de oro o algo? Y resulta ser que al cabo de un tiempo no sabía qué hacer con ese dinero. Porque realmente su capacidad para administrar esos recursos era limitado. Esto es una historia, esto es una fábula. Lo que te quiero decir es que yo no sé qué le estás pidiendo hoy al Señor. Yo no sé cuál es tu petición con respecto a las finanzas para el 2026. Lo que sí te digo es que ten cuidado con lo que pides. Y mi pregunta es, ¿estás capacitado para recibir lo que estás pidiendo? Te aseguro que si no estás capacitado, lo vas a botar o a malbaratar o a dilapidar como ese pastor indígena. Porque no vas a saber cómo invertir, no vas a saber cómo
no vas a saber qué hacer con ese dinero. Cuando vemos las parábolas que hay en la palabra, habla del hombre que al que más estaba capacitado se le dio más. Y al menos capacitado, lo poco que se le dio, se le quitó. Porque no supo qué hacer con esos talentos o ese dinero. Hoy te digo y te exhorto que si estás pidiendo algo al Señor, capacítate. Capacítate financieramente. Cumple con esos principios del reino, del diezmo, la ofrenda, las primicias. Todo viene de Él. Mira, Dios es tan bueno con este tema que todos decimos que todo viene de Él. Que el 100% de todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Sin embargo, en su generosidad, Él dice que se queda con el 10% y nos da el 90%. Qué bendición es tener un Padre tan bueno como el que tenemos nosotros, que nos da a administrar ese 90%. Qué bueno, qué bueno. Todo viene de Dios, pero en nuestro corazón tiene que haber un total agradecimiento. ¿Y cómo demostramos a nuestro Señor este agradecimiento? Se lo demostramos con servicio, se lo demostramos con entrega, se lo demostramos con obediencia. Pero la palabra clave aquí es generosidad. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Él y la colocamos en el dinero, sabe que nos va a ir mal. Hay muchos versículos bíblicos que podemos apalancarnos para nuestras finanzas, porque son principios invaluables, principios que vienen de generación en generación. Esta generosidad, él habla del dador alegre. ¿Y cuál es ese dador alegre? El que botarata, el que bota el dinero, el que siembra sin pensar y sin ver. No, el dador alegre es aquel que se goza, es aquel que se satisface dar, ayudar al prójimo, al más necesitado, a la viuda, al huérfano. Es aquel que siente un gozo profundo por querer ayudar a los demás, porque le da al pobre. Y quizás cuántos versículos, como el Salmo 41, de bendiciones el que le da al pobre. Dice que del día malo lo librará Jehová. Y quiero que en este momento oremos por estas finanzas, por tu finanza, por mi finanza, por las finanzas de la iglesia, por las finanzas de todos, por las finanzas de la familia. Porque sé que este 2026 el Señor va a abrir puertas. Pero el Señor también dice, mira lo que estás pidiendo, capacítase, porque tú tienes que ser buen administrador de lo que yo te dé, del 90% que te corresponde. Te va a pedir cuenta, me va a pedir cuenta de ese 90%. Así que tenemos que estar preparados, todos capacitados. No seamos como el que escondió el talento por miedo, no. Tenemos que saber invertir ese 90% que nos dio, porque tenemos un legado, porque tenemos generaciones futuras a quien responder. Y todo viene de Él, la sabiduría viene de Él. Gracias, Señor. Así que oremos, coloquemos nuestras finanzas, nuestros dones y nuestros talentos en las manos de Él. Y Él dice la palabra así, textualmente, y Él hará. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Esta segunda semana, este día 11 de ayuno, oración, intercesión, Señor.
Gracias, Padre, porque tú eres el Padre bueno. Estamos orando por las finanzas, Señor. Mis finanzas personales, la finanza de tus amados, de tus pequeños, Señor. La finanza de la congregación, la finanza de la iglesia, la finanza de la fundación, Señor. Con gente generosa, Señor, a dar, a impulsar esta fundación, que hemos ayudado, Señor, a tantas personas. Hemos ayudado, Señor, hemos sobrepasado las metas, Señor. Con esta fundación, Padre Santo, te pido por la fundación, te pido Fundación Oasis, Señor, porque la nueva meta que tenemos el 2026 son alcanzar 23,000 personas, Señor. Es una obra titánica, pero los recursos vienen de usted. Los recursos vienen del cielo. Los recursos vienen, Señor, dirigidos por usted, Señor. Usted abre corazones, usted pone gente, usted es el movimiento, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor. Te pido, Señor, que ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón pueda tocar mi finanza, ni tu finanza. Padre, que no puedan, Señor, ninguna mente maquiavélica, ninguna mente, Señor, corrompida, Señor, venga a destruir, Señor, nuestros planes, nuestros proyectos, Señor. Te lo pido, Padre amado, Señor. Sé tú dándonos ideas creativas, mi Dios. Ideas que vengan de ti, que vengan del cielo, Padre Santo. Y de esas ideas de negocio, esas ideas cómo, Señor, ser mejor y más eficiente con nuestros recursos, con los recursos que usted nos ha dado, Señor. Te lo pido, Señor, para este 2026, Señor, que sea diferente, Señor. Que yo pueda capacitarme, que nos podamos capacitar cada día más, Señor. Que usted abra puertas, que nos dé una gracia especial, Señor. Que estos proyectos que tenemos a corto, mediano y largo plazo sean cumplidos, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Que tu venia permanezca, Señor, sobre nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias te lo pedimos, Padre Santo, que seamos buenos administradores, porque sabemos que todo viene de ti, Padre amado. Agradecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos agradecidos por este precioso día. Hemos puesto las finanzas, tu finanza y mi finanza en las manos del Rey, el mejor administrador de todo y el que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, Señor. Estamos agradecidos en este día 11. Nos vemos mañana, día 12, intercediendo, clamando y continuamos orando en el nombre del Rey. Gracias.